Un pastor alemán K9 encuentra a un soldado encadenado a un árbol. Lo que hicieron a continuación te romperá el corazón. Un pastor alemán K9, olvidado por el sistema y perdido en el bosque, sigue un aroma que no debería existir. Lo que encuentra no es un animal o una presa, sino un hombre, un soldado encadenado a un árbol en el medio de la nada, apenas vivo, y nadie viene a salvarlo. Pero en el momento en que sus ojos se encuentran, algo cambia. Uno está entrenado para proteger, el otro es demasiado débil para pelear. Y, sin embargo, juntos encienden un vínculo que ni siquiera las cadenas pueden detenerse. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia de lealtad y supervivencia de inspiración, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y encienda la campana de notificación. Nos ayuda a traerte historias más emocionales e inspiradoras como esta. El sol aún no había roto el grueso dosel de los bosques olvidados de Carolina del Norte. El aire estaba húmedo, pesado y tranquilo, demasiado tranquilo para la comodidad. Pero en la distancia, las patas acolchadas se movieron con precisión. Ranger, un pastor alemán retirado K9, maniobró a través de la maleza con el tipo de disciplina que nunca dejó un perro entrenado. No siempre había sido así, manchado, demacrado y solo. No hace mucho, llevaba un chaleco con una bandera cosida a un lado y respondió a los comandos ladrados en urgencia. Había salvado vidas, encontrado bombas, protegió su manejador como una sombra que respiraba. Pero cuando su manejador fue asesinado durante su segundo despliegue, Ranger se había espiral. Fue considerado demasiado inestable para la adopción. Nadie quería un perro que solo entendiera la guerra. Entonces, fue abandonado, solo así. Y ahora, este bosque se había convertido en su reino no deseado. Cazó ardillas, bebió de charcos fangosos, durmió en troncos huecos. Pero esta mañana, algo cambió. Era el aroma. Lo golpeó como un rayo, femenino pero afilado, humano y no solo humano, sino sufriendo pánico, dolor, sangre. Ranger se detuvo en medio paso, la cabeza alta, alerta de orejas. Giró bruscamente y comenzó a seguirlo. El sendero no fue fácil. Teje a través de árboles rotos y a través de arroyos poco profundos, pero Ranger fue construido para esto. 20 minutos más tarde, encontró la fuente, un claro, y en el centro, encadenado a un viejo roble, era un hombre. La cabeza del soldado colgaba baja, la sangre se secó en su frente. Su uniforme estaba hecha jirones, sus botas usadas en la suela. Ambos brazos fueron tirados detrás de él, encadenados con gruesas cadenas de metal que le cortaron las muñecas. Las moscas lo rodearon como sombras. El guardabosques se congeló, luego avanzó lentamente, olfateando el aire. El hombre no se revolvió, pero cuando se acercó el perro, la cabeza del soldado se levantó débilmente. Un ojo abierto, agrietado e hinchado. ¿Un perro? El hombre raspó. ¿Estoy viendo cosas? Ranger no respondió. Simplemente se sentó justo frente a él e inclinó la cabeza. El soldado dejó escapar un aliento. «Eres real». El parche del nombre del hombre, apenas aferrado a su pecho, leyó Sargento James Miller. Había estado desaparecido durante 4 días. Lo último que recordaba fue salir a una caminata de la mañana durante la licencia. Necesitaba el silencio, estar solo con el peso de la guerra que aún presionaba sobre su pecho. Nunca esperó ser saltado, emboscado. Nunca vio la cara de quien lo encadenó aquí. Solo un destello de luz, luego oscuridad, luego dolor. Ahora, solo estaba este perro. Y el perro no se fue. Durante horas, Ranger se quedó a su lado. Ocasionalmente, él paseaba en un círculo, olfataba el aire, escaneaba los árboles, pero no ladró, no gimió. Observó, protegió, asparó. Y cuando cayó la noche y el viento comenzó a morder, Ranger hizo algo que el sargento Miller no esperaba. Presionó su cuerpo contra la pierna del hombre, ofreciendo la poca calidez que tenía. Un escalofrío atravesó el marco de Miller, pero sus labios se curvaron un poco hacia arriba. «¿Entrenaste, murmuró. «Debes haber sido uno de los buenos». Ranger cerró los ojos por un momento, casi como lo entendió. Por la mañana, algo en ambos había cambiado. El hombre, demasiado débil para llorar por ayuda, comenzó a susurrar historias al perro, recuerdos de la guerra, los sueños que tuvo antes de que comenzaran las pesadillas. Y el perro escuchó, los ojos afilados, la cola aún, la mente enfocada. Luego, justo cuando el sol comenzó a subir detrás de las copas de los árboles, Ranger se puso de pie. Había tomado una decisión. Se giró hacia el camino del que habían venido,
Dio 3 pasos, luego se detuvo y miró hacia atrás. Miller parpadeó lentamente. «¡Te vas!». El ranger resopló en silencio por su nariz. Luego se fue, desapareciendo en los árboles como un fantasma. No lo estaba abandonando. Iba a obtener ayuda. Pero en un mundo que ya los había abandonado los dos, ¿alguien creería el mensaje que un perro estaba tratando de enviar? ¿Y podría Ranger encontrar su camino de regreso en el tiempo? El reloj ahora estaba funcionando, y un vínculo acababa de nacer en sangre y silencio. Ranger se movió como una bala a través del bosque, saltando sobre troncos caídos y agachándose bajo ramas bajas. Su corazón latía con urgencia. No tenía un manejador, ni comando, pero algo profundo en sus huesos le dijo que esta era una misión, su misión. El aroma de la S, los viejos todavía se aferraban a su hocico, pero ahora lo empujó a un lado. Había memorizado el camino. Él volvería. Tenía que hacerlo. Pero primero necesitaba encontrar a alguien, cualquiera que pudiera ayudar. La mente del perro funcionaba por instinto, pero había algo más que lo conducía ahora: memoria. Recordó camiones, cuarteles, humanos con uniformes que le dieron comida, que hablaban palabras con propósito. En algún lugar cercano, tenía que haber uno de esos lugares. En algún lugar, el mundo no había dado la espalda por completo a hombres como el sargento Miller. Después de casi 2 horas de correr, sus patas crudas y su pecho agitada, Ranger llegó al borde del bosque. Más allá de la última línea de árboles estaba un camino de asfalto solitario, y al otro lado, un letrero usado por el clima. Vitemont Veterans Outpost, 2 millas. Ranger no dudó. Se lanzó a través de la carretera, evitando por poco una camioneta que pasaba tocando y se desvió, el conductor demasiado aturdido para darle sentido a un pastor alemán saliendo del bosque. El puesto avanzado no era mucho. Solo un grupo de pequeños edificios, una asta de asta y un lote de grava donde se sentaban 3 o 4 autos polvorientos. Un guardia de seguridad estaba parado en la puerta principal, bebiendo café, su postura relajada, su mente claramente a millas de distancia. Su etiqueta de nombre decía Morris. El guardabosque se deleitó hacia la puerta, ladrando bruscamente, una vez, luego 2 veces, luego nuevamente. Morris se sacudió, derramando un poco de café en su chaleco. «Guau, ¿de dónde vienes, chico?». Ranger ladró nuevamente, la cola rígida, paseando hacia adelante y hacia atrás antes de correr unos pocos pies, luego girarse para mirar hacia atrás al guardia. «¿Qué? ¿Quieres que te siga?». Otro ladrido. Luego Ranger corrió unos pocos pies, miró hacia atrás nuevamente y le ladró más fuerte ahora. Morris estaba completamente despierto. Se sentó su taza y agarró su radio. «Esta es la publicación 3. Tengo un pastor alemán aquí, sin collar, pero está tratando de que lo siga. Algo está mal». Un crujido de estática respondió. «Copy eso. Quédate, el control de animales está en camino». «No, no lo entiendes», murmuró Morris, los ojos estrechándose. «No solo está perdido. Está entrenado. Este es un perro militar». Ranger ladró una vez más y luego, por última vez, despegó al bosque. Morris maldijo por lo bajo, agarró su linterna y un cuchillo de utilidad, y siguió. No era fácil mantenerse al día, pero el perro siempre se aseguró de permanecer a la vista, disminuyendo de vez en cuando para asegurarse de que el humano todavía estuviera detrás de él. Ranger no sabía si este hombre podría ayudar. Solo sabía que tenía que intentarlo. Casi 40 minutos después, llegaron al claro. En el momento en que Morris vio la figura encadenada al árbol, se detuvo. «Jesús». El sargento Miller apenas era consciente ahora. Sus labios estaban agrietados, su piel pálida. Las cadenas se habían cortado más profundamente en sus muñecas durante la noche y la sangre fresca se redujo por sus antebrazos. «Guay», Morris gritó, corriendo hacia adelante. «Oye, soldado, ¿puedes oírme?». La cabeza de Miller se movió ligeramente. «Vas a estar bien, hombre. Te tengo. Te tengo». Morris se arrodilló y examinó las cadenas, en servicio pesado, con candado apretado, pero sin tiempo que perder. Se llevó el cuchillo de su cinturón y comenzó a cerrar los puntos más delgados donde el óxido había debilitado los enlaces. Mientras trabajaba, sus ojos se movieron hacia Ranger. «¿Hiciste esto?», susurró, low in contrast. Ranger no se movió. Simplemente observó, guardia de pie como si hubiera sido entrenado para hacer, como si estuviera de vuelta de servicio. Tomó 10 minutos liberar a Miller. Cuando el último enlace se rompió, el hombre se derrumbó en los brazos de Morris.
No voy a dejarte ir, hermano. Ahora estás a salvo, dijo Morris, hizcándolo sobre su hombro con esfuerzo. Vamos a sacarte de aquí. Ranger abrió el camino. Salieron del bosque justo cuando los paramédicos llegaron a la puerta. Las sirenas cortaron el silencio. Miller fue llevado a la ambulancia, y Morris volvió hacia el bosque para ver al pastor alemán observando desde los árboles. «Vamos, chico», dijo suavemente. Pero Ranger no se movió. Había hecho su trabajo. Ahora la pregunta era, ¿alguien lo llevaría de regreso? ¿O estaba destinado a desaparecer nuevamente en las sombras, un héroe que nadie conocía por su nombre? Habían pasado 2 días desde el dramático rescate. El sargento James Miller yacía en una cama de hospital en el centro médico Vine Raleigh, recuperándose lenta pero seguramente. Los fluidos intravenosos gotearon a su lado, alimentando su cuerpo lo que los últimos 5 días en el bosque habían drenado. Las enfermeras vinieron y venían. Los oficiales de policía hicieron preguntas que no podía responder completamente. ¿Cómo había terminado encadenado a un árbol? ¿Por qué no había ninguna señal de lucha? ¿Quién le haría esto a un soldado? Pero el enfoque de Miller estaba en otra parte. ¿Dónde está el perro?, preguntó, con voz más de lo habitual. Nadie tenía una respuesta. Al otro lado de la ciudad, de vuelta en el puesto avanzado de los veteranos de Vitemont, Ranger se sentó en un bolígrafo construido para perros callejeros. No era una jaula, pero tampoco era libertad. Le habían dado comida, agua limpia, incluso un baño para enjuagar el bosque de su pelaje. Un voluntario había llamado a Animal Control para escanear un chip, pero no había una. Sin etiquetas, sin registros, nada. Debe haber sido militar, dijo Morris a la tecnología Vet de guardia. ¿No ves a un perro sentarse como Ellen? Espera así, a menos que fuera entrenado. ¿Es disciplinado? Sin duda. La tecnología asintió, observando a Ranger a través de los bares. Pero no hay pruebas, y ningún manejador se ha presentado. Morris sintió que su pecho se tensó. Ese soldado habría muerto allí. Ranger se sentó con la espalda recta, los ojos sin parpadear. No ladró, no se quejó. Simplemente esperaba, como siempre lo había hecho, como si alguien vendría. Y alguien lo era. Esa tarde, la enfermera asistente de Miller entró con un gráfico en una mano y una mirada decidida en su rostro. «Te aprobaron para el alta supervisada temprana. Dijo que estás insistiendo en ver a alguien». «Sí», dijo Miller, balanceando las piernas sobre la cama. «Necesito ver a un perro». De vuelta en el puesto avanzado, Ranger se quedó quieto en la pluma a medida que se acercaban los pasos. No levantó la cabeza hasta que un aroma familiar golpeó el aire, latido, sangre y dolor, sino también algo más ahora, curación. La puerta se abrió lentamente. El sargento Miller se paró en la entrada, apoyándose en un bastón, pareciéndose más a sí mismo, sino más viejo, más cansado. Al principio no dijo nada, solo miró, y luego, suavemente, «Te quedaste conmigo». Ranger se paró lentamente, luego dio 2 pasos hacia adelante. «Todos siguen preguntándome quién me hizo esto», susurró Miller. «La verdad es que no lo sé, pero sé quién me salvó». El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. «Ven aquí, chico». Eso fue todo lo que tomó. Ranger trotó hacia adelante y presionó su cabeza suavemente contra la rodilla de Miller. El hombre colocó una mano sobre la cabeza del perro, los dedos temblando, y por primera vez desde que fue encontrado, las lágrimas llenaron sus ojos. «Me salvaste la vida, y nadie incluso te pidió tu nombre». Detrás de ellos, Morris se quedó mirando, los brazos cruzados. «Dicen que no puede quedarse aquí», dijo en voz baja. «Dado que no hay papeleo, ni un registro oficial de que él sea un K9 militar, técnicamente es solo un callejero». Miller levantó la vista, su mano todavía en el cuello de Ranger. «Entonces le daré un nombre», dijo. «Lo registraré yo mismo. No es un callejero, es un soldado». Morris levantó una ceja. «¿Cómo lo vas a llamar?». El soldado miró hacia abajo. Su boca se contrajo en la sonrisa más pequeña. «Valor». Unos días después, el papeleo se finalizó. El sargento Miller se convirtió en el dueño de los Valor, ahora propietario legal. La historia comenzó a circular en las noticias locales. El pastor alemán encuentra y rescata al soldado en el bosque. La gente lo llamaba un milagro, una historia heroica de un perro sin misión que encontró uno. Pero para Miller no se trataba de titulares. No sabía quién lo había dejado morir. No sabía por qué. Pero sabía esto. En el momento más oscuro de su vida, cuando nadie más vino,
Un perro lo hizo. Y no cualquier perro, un soldado olvidado. Y ahora se tenían el uno al otro. Pero la paz fue de corta duración. Esa noche, mientras Miller y Valor se sentaban en silencio en el porche de la pequeña casa proporcionada por el programa de veteranos, un automóvil rodaba lentamente por la calle. Sus ventanas estaban teñidas. No se detuvo, pero volvió a girar el bloque 5 minutos después. Valor se puso de pie, las orejas afiladas, gruñidos bajos. Miller entrecerró los ojos. Algo no había terminado todavía. Las cadenas pueden haber salido, pero el peligro no había pasado. El viejo porche crujió debajo de las botas del sargento Miller mientras estaba parado al lado de Valor, el pastor alemán ahora alerta y gruñendo bajo en su garganta. El auto había vuelto a rodear el bloque. Sus ventanas teñidas no revelaban nada, solo una silueta de alguien en el asiento del conductor, observando. El agarre de Miller sobre su bastón se apretó. Las heridas en sus muñecas no se habían curado por completo, pero no necesitaba toda la fuerza para sentirla en sus entrañas. Esto no fue aleatorio. Valor se acercó al borde del porche, con los ojos encerrados en la calle, la cola rígida. No había ladridos, solo una quietud que provenía del entrenamiento y el instinto. Este no era un perro gruñendo en una ardilla o un transeúnte. Esta fue una advertencia. Ellos saben, susurró Miller en voz baja. Saben que sobreviví. Por un momento, el peso de esa oración lo presionó más fuerte que las cadenas. Todavía no recordaba todo, solo flashes. Las manos enguantadas, el golpe en la parte posterior de su cabeza, la picadura fría de metal alrededor de sus muñecas. Y ahora, un auto mirando desde las sombras. El vehículo finalmente se alejó, pero el silencio que dejó fue más fuerte que cualquier motor. En el interior, Miller sacó la cartera de cuero desgastada que le había devuelto con sus pertenencias. En el interior había algunos elementos esenciales: una navaja de bolsillo, un encendedor, un pequeño cuaderno de campo y algo que no había notado antes, una unidad USB metida en el forro. Parpadeó, confundido. No lo había puesto allí. Conectándolo a su computadora portátil, abrió el archivo único que contenía: imágenes de vigilancia. Era granulado, marcado con el tiempo 2 días antes de su desaparición. Las imágenes lo mostraron ingresando al Parque Nacional para su caminata, solo. Pero 5 minutos después, apareció una segunda figura, vestida de negro, oscurecida. El metraje se cortó poco después de seguir a Miller en los árboles. Su corazón latía en su pecho. ¿Por qué alguien plantaría esto en su bolso? Y más empocador Tanti, quien quería que lo silenciara. Valor descansaba junto a la silla. Los ojos se movían entre su manejador y la puerta principal. No se había relajado desde que pasó el auto. Su cuerpo tenso, las fosas nasales que se hinchan como si busquen pistas en el aire. Parece que tenemos asuntos pendientes, murmuró Miller. Recogió su teléfono y marcó un número al que no había llamado en meses. Oye, y es Miller. Necesito un favor. Sin preguntas, solo conocerme mañana. Outpost Gate, 0800 Inch. A la mañana siguiente, el sol salió sobre el puesto avanzado veterano, lanzando largas sombras a través del camino de grava. Un SUV negro se detuvo en la puerta, y de ella entregó a Elena Bass, la ex inteligencia del ejército y el aliado más cercano de Miller del servicio. Era alta, compuesta y siempre 3 pasos por delante de todos los demás. «Te ves como el infierno», dijo, mirando los vendas en sus muñecas. «Deberías ver al otro tipo», dijo Miller. Los ojos de Elena se movieron hacia el Valor. «¿Ese de las noticias?» «Él es la razón por la que todavía estoy respirando». Valor la miró en silencio. Luego, sin dudarlo, se sentó junto a la bota de Miller, leal. Miller le entregó el USB. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, deslizándolo en un lector conectado con su tableta. «Lo encontré en mi cartera. Alguien quería que lo viera». El vídeo se reproduce de nuevo. Elena observó de cerca. Esta marca de tiempo, entrecerró los ojos. «Te saliste de la red en este momento exacto. Creo que alguien en el interior trató de borrarte», dijo Miller en voz baja. «Pero no sé por qué». Elena lo miró, su expresión ahora más dura. «Vamos a averiguarlo. Pero debes tener cuidado. Si ese auto de anoche no fue una coincidencia, podrían intentarlo de nuevo». Miller asintió. «No estoy corriendo. No esta vez». De vuelta en casa, Miller reforzó las puertas. Instaló un sistema de seguridad y trasladó una cuna a la sala de estar, donde el Valor ahora dormía, no en una perrera, no en una alfombra, sino al lado de la ventana, siempre mirando. Y luego sucedió de nuevo.
3 noches después, un susurro en la puerta trasera, un destello de movimiento capturado por la luz del sensor y un gruñido bajo de Valor que despertó a Miller al instante. Agarró el bate debajo del sofá y se arrastró hasta la cocina. La puerta corredera había sido desbloqueada. Estaba bloqueado antes. Valor atravesó la cocina y salió por la puerta antes de que Miller pudiera detenerlo. Valor. El perro desapareció en la noche, ladrando una vez, afilado y urgente. Miller salió afuera, adrenalina, acelerando el corazón. En la oscuridad, lo escuchó, un grito, luego silencio. Momentos después, Valor regresó, sangre en su hocico pero sin heridas visibles. Caminó con calma a Miller y se sentó. En el borde del patio, un hombre de negro yacía inconsciente, cara expuesta. Y Miller lo reconoció. Era alguien de su propia unidad. La verdad estaba a punto de desentrañar. El hombre en el suelo gimió. Se rascó la cara y sangró desde donde Valor lo había derribado. Su cuerpo yacía a la mitad del césped, la mitad en la cama del jardín, justo debajo de la ventana que había estado tratando de abrir. Llevaba equipo táctico negro, sin insignias, sin rango, sin identificación. Pero Miller no necesitaba una insignia para saber exactamente quién era. Collins, murmuró Miller, su voz dura y baja. Los ojos del hombre se abrieron al sonido de su nombre. El pánico se levantó en ellos cuando vio a Miller parado sobre él. Pero lo que llamó su atención más rápido fue el Valor, colocado junto a su manejador, rígido y silencioso, sus dientes todavía manchados. No quise decir... Intentó Collins. No quisiste atraparte. Cortó Miller. Pero aquí estás. Collins tosió, tratando de sentarse, pero Miller levantó el bate en advertencia. No te muevas. Giró la cabeza ligeramente. Valor, quédate. El perro no parpadeó. Se puso de pie como una estatua, ojos fijos en Collins, una pared viva. Miller sacó su teléfono y volvió a marcar a Elena. Soy yo. Necesitas llegar aquí. Trae corbatas. 20 minutos más tarde, los faros atravesan la oscuridad. Elena salió de su SUV, arma ya dibujada. Se acercó rápidamente, echó un vistazo a Collins y entrecerró los ojos. Siempre tuve un mal presentimiento sobre él. Murmuró. ¿No era parte de la logística? Sí, dijo Miller, todavía mirando al hombre que una vez había compartido cervezas con ellas en la base. Pero no estaba entregando suministros, ¿verdad? Elena se arrodilló y ató las manos de Collins detrás de su espalda. Empieza a hablar. Collins gimió, luego escupió sangre en la hierba. No lo entiendes. No fue personal. Eso es gracioso, dijo Miller, acercándose porque estar encadenado a un árbol y ir a morir se siente bastante personal. Collins miró entre ellos. La cara se sacudió. No se suponía que sobrevivieras. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Miller. Por él. Él asintió hacia Valor, quien finalmente se sentó pero permaneció encerrado en una postura atenta. No eres solo un traidor, dijo Elena. Eres parte de algo más grande. Entonces, ¿qué es? ¿Quién dio la orden? Collins dudó. Es más grande de lo que piensas. Algunos de nosotros nos dijeron que eras un riesgo, que después de tu alta tuvo archivos, registros sobre operaciones que no estaban destinadas a existir. Sí. ¿Operaciones como la de Duchombe? Preguntó Miller con frialdad. Collins se estremeció. Esa misión fue enterrada, continuó Miller. Nos dijeron que lo olvidáramos para nunca volver a hablar de ella, pero mantuve un respaldo porque sabía que algo andaba mal. Elena se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Nunca me dijiste punto. No podía, dijo Miller. Ni siquiera recordaba dónde lo escondí hasta que aparecieron las imágenes en mi bolso. Monroe Collins. Así que se trata de limpiar la casa. Ata los cabos sueltos. El comando está asustado. Collins susurró. Si las personas equivocadas obtienen ese archivo. ¿Personas equivocadas? Miller ladró. ¿Te refieres al público? Las familias que nunca obtuvieron respuestas. Collins cerró los ojos. No entiendes con qué estás jugando. Miller dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Entiendo exactamente con qué estoy jugando. Y no estoy solo. Se agachó y se rascó detrás de las orejas de Valor. Este perro me salvó. No dudó, no hizo preguntas. Simplemente actuó, porque así es como se ve la lealtad. Así es como se ve el coraje. Seguiste órdenes como un cobarde. Elena se puso de pie. Lo estamos entregando.
Conozco personas en el Departamento de Justicia. Si habla, tal vez podamos exponer todo. Miller asintió. Es hora. Collins fue cargado en el SUV de Elena y conducido a la noche. Pero Miller no sentía paz. Todavía no. Se paró bajo las estrellas, los brazos doblados, el valor a su lado. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba vivo, lleno de lo que habían sobrevivido y lo que aún esperaba. Miller sabía que este no era el final. Collins era solo una parte de la cadena, y alguien lo había enviado. Pero habían cometido un error. Habían subestimado a un hombre que se negó a ser olvidado y un perro que se negó a alejarse. Mientras se dirigían, Miller miró hacia el valor. «¿Estás listo para lo que viene después?» Valor no movió su cola. Simplemente caminó a su lado, pase por step. Y en ese ritmo tranquilo y constante, Miller encontró algo que no había sentido en años: fuerza. El sol temprano en la mañana se filtró a través de las persianas, lanzando rayos de luz estrechos a través del piso de madera donde yacía, descansando. Sus ojos permanecieron abiertos, las orejas se sacudieron en cada crujido de la casa. Había dormido, pero nunca profundamente, no desde esa noche en la cocina. Miller vertió café negro en una taza abollada y miró por la ventana. La hierba aún tenía las marcas de pelea donde Collins había tratado de entrar. La sangre había sido limpiada, el suelo se alisó, pero la memoria vivía en cada mirada, cada sonido, cada respiración. No se terminó, pero ahora, por primera vez, Miller tenía algo, un plan. Se sentó en la mesa de la cocina, donde se sentó una computadora portátil. En la pantalla, el metraje de vigilancia se colocó una y otra vez. Los coles que lo siguieron al bosque, la marca de tiempo se quemó en la mente de Miller. Elena había llevado a Collins a un contacto privado de la DOJ que trabajó en silencio bajo el radar, alguien que se especializó en investigaciones de corrupción interna. Ella había prometido resultados, prometía protección, pero Miller lo sabía mejor. No se puede confiar en que un sistema se limpie, murmuró. Valor levantó la cabeza del suelo, mirándolo en silencio. Luego, sin ser llamado, el perro se puso de pie y se acercó, sentado junto a la mesa. Miller se agachó y se rascó el cuello suavemente. Van a llegar más difíciles la próxima vez, amigo. ¿Estás listo? Valor dio una sola y tranquila jaf, como si dijera, siempre. Más tarde ese día, Elena regresó. Sus ojos estaban cansados, pero su mandíbula estaba puesta. Tengo un nombre, dijo. El que dio luz verde para sacarte. Miller se tensó. Time. Coronel Richard Levitt. Miller sintió que alguien había golpeado el aire de sus pulmones. Levitt no era cualquiera. Era su antiguo oficial al mando, el hombre que había entregado sus órdenes de despliegue, el hombre que se había parado en el funeral de los camaradas caídos de Miller y saludó sin un parpadeo de culpa. Le dio la orden a Collins. Miller preguntó, incrédulo en su voz. Elena asintió. Tenemos una confesión parcial. Collins se rompió después de que se le prometieron inmunidad. Levitt salió de los libros negros de los libros. Usó a usted y a otros como peones. Esa misión de Duchon, ¿ve que nunca te informaron? Nunca fue sancionado. Miller se hundió en una silla, con la cabeza en sus manos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no solo enterrar los archivos? Porque recordaste, dijo Elena suavemente. Y sabían que eso significaba problemas. Hubo una larga pausa entre ellos, llena solo por el sonido de la respiración de Valor. Miller levantó la vista. Vamos a Público. Elena dudó. Eso es peligroso. Perderás cada protección que ofreció el Departamento de Justicia. Ya casi muerto en el bosque, encadenado a un árbol como un perro. No me silenciaron entonces, y ahora no lo harán. Se volvió hacia Valor, quien lo miró con ojos tranquilos e inquebrantables. Me salvaste. Ahora salvamos a los demás. Esa noche, grabaron el vídeo. Elena instaló la cámara mientras Miller se sentaba frente a una pared simple, Valor a sus pies. Sin polaco, sin guión, solo verdad. Mirola Lente. Mi nombre es el sargento James Miller. Serví a este país durante 8 años. Creí en el sistema. Seguí las órdenes. Perdí hombres bajo mi orden. Pero lo que no sabía es que algunas de esas órdenes nunca fueron oficiales. Algunos eran ilegales. Y cuando me enteré, intentaron borrarme. Me dejaron morir en el bosque. Se detuvo y se agachó, apoyando la mano sobre la cabeza de Valor. Este perro, Valor, me encontró. Me salvó la vida. No tenía manejador, ni comando, solo instinto lealtad, más lealtad que las personas que llevaban mi mismo uniforme.
Miller se inclinó hacia adelante con voz estable. Tengo documentos, tengo nombres, y ya no tengo miedo. Si algo me pasa después de este vídeo, la evidencia va directamente a todos los medios de comunicación del país. Miró a Valor. Sobrevivimos una vez. Lo haremos de nuevo. Publicaron el vídeo a la medianoche. Por la mañana, tenía más de 2 millones de visitas. La noticia explotó. Los periodistas acamparon fuera de la casa de Miller. Otros veteranos se presentaron con historias. Y justo como Miller esperaba, las amenazas regresaron. Llamadas de números bloqueados, autos estacionados demasiado cerca de su casa. Pero ya no estaba solo. El país lo sabía y Valor nunca dejó su lado. Esa noche, cuando el sol se sumergió detrás de los árboles, Miller se sentó nuevamente en el porche, mirando la tranquila calle. Valor se sentó a su lado, inmóvil, alerta de ojos. «¿Van a probar algo?», dijo Miller en voz alta. Y tal como lo dijo, una camioneta negra dobló la esquina y estacionó. Puertas abiertas. Los hombres salieron. Pero esta vez no estaban listos para lo que vino después. Las puertas de la camioneta negra se abrieron. 3 hombres salieron rápido, vestidos de negro liso, moviéndose como lo habían hecho antes. Pero esta vez no era como antes. Esta vez, Valor estaba esperando. En el momento en que el primer hombre cruzó la puerta principal, Valor corrió del porche con un gruñido que rasgó el silencio. Se abalanzó, golpeando al hombre plano antes de que los demás pudieran reaccionar. Miller ya estaba despierto, escopeta en la mano, no para disparar, solo para advertir. «Dar marcha atrás». Él gritó, dando un paso adelante, latido del corazón pero estable. «Esto termina ahora». El segundo hombre se congeló. El tercero buscó algo dentro de su chaqueta, pero la voz de Elena sonó detrás de ellos. «Ni siquiera lo intentes». Se puso de pie al final de la calle con un grupo de veterinarios fuera de servicio, cada uno armado, cada uno mirando. Venían porque habían visto el vídeo, porque alguien finalmente se puso de pie y dijo lo que estaban demasiado asustados para decir. Los hombres de la camioneta dudaron, luego se volvieron y corrieron. No una palabra, solo silencio tragado por neumáticos chirriando. Valor se puso de pie en la puerta, pecho agitado, con los ojos encerrados en la amenaza que desaparece. Luego se volvió hacia Miller y se sentó. Se acabó, o al menos, este capítulo fue. Semanas después, el coronel Levitt fue arrestado. Los archivos que Miller lanzó provocó una investigación a gran escala. Los denunciantes salieron de las sombras. Se aprobó una nueva ley, protegiendo a los caninos militares y a los veteranos que hablan. Miller no pidió gracias. Nunca quiso fama, pero él consiguió algo más valioso, la paz. Él y Valor se mudaron a una cabaña tranquila junto al lago, sin cámaras, sin amenazas, solo libertad. A veces, en la tranquilidad de la mañana, Miller miraba a Valor mirando a través del agua. Todavía orgulloso, un héroe sin medalla, sin desfile, solo un corazón demasiado grande para renunciar a alguien que el mundo había dejado atrás. Y Miller sabía que nunca volvería a estar solo. Porque cuando el mundo te olvida, un verdadero perro nunca lo hará. Si esta historia lo trasladó, suscríbete al canal, deja un me gusta y compártala con alguien que necesite creer en la lealtad.